sobreseimiento por el artículo 35. Ministra Piña Hernández. En el mismo sentido. Señor Ministro Medina Mora. Por el sobreseimiento del 35 en contra del tercero. Señor Ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor Ministro Pérez de Anda. Con el proyecto. Señor Ministro Presidente Galán Morales. De acuerdo con que se haga el traslado que modificó el señor ministro a este capítulo y en contra del sobreseimiento del artículo 3º, esos apartados 1 y 2. Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto consistente en sobreseer respecto del artículo 35, apartado A, y mayoría de 8 votos en contra del proyecto y por no sobreseer respecto del artículo 3º, numerales 1 y 2. Bien, pues Muy bien. entonces queda en ese sentido, señor ministro Lainez, para que en su momento Claro. se haga el análisis correspondiente. Continuaríamos, señor ministro, por favor, señor ministro ponente. Creo que Continuaríamos ya con el análisis del... Muy bien, gracias, del señor proyecto. presidente. La Constitución de la Ciudad de México, que entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018, fue impugnada por 2 partidos políticos, por la PGR, la Procuraduría General de la República, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se trata de una de las impugnaciones más grandes que haya recibido la Suprema Corte en los últimos tiempos, tanto por el número de demandas, acciones y controversias, como por la gran cantidad y variedad de los temas cuestionados. En efecto, fue la primera vez que se ha impugnado ante este tribunal una constitución totalmente nueva, es decir, la norma fundante de la Ciudad de México. Dado el volumen de las impugnaciones y la cercanía del inicio del proceso electoral que comenzaba en septiembre de 2017, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte determinó dividir el análisis de las impugnaciones. Un primer grupo de impugnaciones, que incluye la de los 2 partidos, fueron las relacionadas con la materia electoral y proceso legislativo en la aprobación de la Constitución. Esto ya lo resolvimos el 17 de agosto de 2017 al haber resuelto 16 temas. Todos los demás temas, aproximadamente 40, que corresponden a la impugnación de la Procuraduría General de la República y 4 temas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se resolverán en este proyecto. El proyecto de sentencia se divide en 6 apartados. El primer apartado se refiere a la impugnación del título segundo, que se denomina Carta de Derechos, que abarca del artículo 4 al 14. En este capítulo, la Procuraduría General de la República no hace una impugnación específica por derechos, sino en su totalidad cuestiona la competencia del constituyente de la Ciudad de México para establecer un catálogo local en derechos humanos. En síntesis, cuestiona que la Ciudad de México o el constituyente de la Ciudad de México pueda establecer un catálogo en el que se amplían derechos humanos o incluso que se reconozcan nuevos derechos. Las impugnaciones de la Procuraduría se pueden resumir en 4 argumentos principales. Primero, señala la Procuraduría General de la República que un catálogo local, establecer o permitir que exista un catálogo local, conlleva necesariamente a la alteración del parámetro de regularidad constitucional que ya ha establecido este máximo tribunal y que por lo tanto corresponde en exclusiva al Poder Constituyente Federal, al Poder Constituyente Permanente Federal y al Presidente de la República y al Senado, a través de los tratados internacionales, fijar o establecer cualquier derecho humano o fijar el contenido y alcance de los derechos humanos, como primer argumento. El segundo señala la accionante que los derechos humanos tienen que ser únicos y unívocos en todo el país. Permitir a su consideración un catálogo local
hace que el contenido de los derechos humanos responda a particularidades de las entidades federativas y que esto vulnera el principio de universalidad de los derechos humanos. El tercer gran argumento lo refiere a la naturaleza constitucional de la Ciudad de México como entidad federativa, autónoma, pero no soberana. Y a su juicio, esta distinción implica que la regulación de los derechos humanos en la Constitución local se tiene que limitar al goce y protección de los derechos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados, pero que no puede establecer un catálogo local de derechos humanos y menos que se amplíe o se reconozcan nuevos derechos. Con base o con fundamento en el argumento de que la Ciudad de México dispone de autonomía, pero no es un Estado soberano. Y el cuarto, señala la accionante que esta Constitución tiene pocas o nulas probabilidades de éxito porque no responde a lo que la accionante llama la identidad constitucional de la Ciudad de México, no corresponde a la realidad de los ciudadanos sobre los cuales pretende regir. El proyecto que se somete a consideración de este Tribunal Pleno considera que son infundados los argumentos en contra del capítulo segundo, el título segundo de la Carta de Derechos conforme a las argumentaciones que presentó la PGR. En primer lugar, el proyecto considera que ampliar un derecho humano o reconocer nuevos derechos en una norma secundaria de carácter general no constituye una alteración del parámetro de regularidad constitucional. A raíz de las reformas de 2011, muchos de estos derechos humanos se establecen, porque así están establecidos en los tratados, bajo una estructura de principios. Existen los derechos humanos que se enuncian como reglas y en este caso cuando están enunciados como reglas, por ejemplo, nadie puede ser detenido ante autoridad judicial por más de 72 horas o la duración máxima de 2 años de la prisión preventiva, son derechos que pudiera ser, pero generalmente no van a requerir de una optimización en legislación secundaria y que sean de cumplimiento inmediato y no gradual. Sin embargo, la mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales, los denominados DES, pero además muchos otros derechos establecidos en la Constitución mexicana antes de la reforma de derechos humanos y que estaban ya en la Constitución mexicana, son derechos humanos establecidos bajo estructura de principios. Y es en estos casos donde su contenido generalmente define voluntaria e involuntariamente por las legislaturas locales en cumplimiento al mandato del artículo 1 constitucional. Y a juicio del proyecto o conforme a las consideraciones del proyecto, esto no significa una alteración al parámetro de regularidad constitucional. La constitucionalidad de cualquier legislación secundaria o reglamentaria tiene que confrontarse ante el parámetro de regularidad constitucional, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos humanos que estén comprendidos en los más de 204 tratados que ha firmado el Estado mexicano. En este mismo sentido, considera el proyecto que esta actividad legislativa no es una atribución exclusiva de la Federación a través del Constituyente Permanente Federal o del Congreso de la Unión. Conforme al artículo 1, los derechos humanos son obligaciones supremas que van a irradiar en todo el ordenamiento jurídico. En un Estado federal, la responsabilidad es una responsabilidad compartida entre todas las autoridades que integran el sistema federal. No encontramos ni expresa ni implícitamente una facultad exclusiva de la Federación
en la que se atribuya únicamente a este orden de gobierno la potestad para optimizar un derecho humano o incrementarlo o inclusive crear nuevos derechos. Es importante señalar que nos estamos refiriendo forzosamente a que las entidades emitan leyes reglamentarias de derechos humanos, sino que en cumplimiento del artículo primero, cuando legislan en las materias que son de su competencia, como educación y salud conforme al régimen competencial, lógicamente suelen abordar estos derechos y puede precisamente llevar como consecuencia la ampliación o la potencialización del derecho en una entidad federativa. Fue el caso de Michoacán cuando decide extender la gratuidad de la educación hasta la educación superior, cuando ningún tratado internacional obliga al Estado mexicano o ni siquiera la Constitución Federal para hacerlo así. No es que voluntariamente haya decidido o haya propuesto incrementar el derecho, sino que al legislar en las materias que son de sus competencias propuso una norma de este sentido. Quiero señalar que en este apartado el proyecto pretende ser acorde con los precedentes de este máximo tribunal, señaladamente con el 87-2015, donde de la lectura de esa sentencia se desprende que este tribunal en pleno reconoció que los estados cuentan con un espacio de movilidad para la deliberación sin afectar el contenido esencial de los derechos humanos y que por lo tanto reconoce la posibilidad del legislador estatal de acuerdo con sus competencias para desarrollar o incluso ampliar el contenido de un derecho humano previsto en la Constitución. Señalo muy brevemente que hay otro precedente muy importante que es el 75-2015, pronunciado en la acción inconstitucional 75-2015, del que se ocupa el proyecto, pero no en esta parte, se ocupa en la parte de control jurisdiccional de los derechos humanos, porque precisamente fue el tema que abordó este máximo tribunal en esa acción de inconstitucionalidad. No versaba sobre el contenido del parámetro de regularidad, sino, como recordarán ustedes, un estado que fue Jalisco, que introdujo una instrucción dirigida a jueces y tribunales sobre cómo se ejerce el control jurisdiccional, creando además una jerarquía indebida y dando preeminencia al control de convencionalidad. Pero de ese propone el proyecto que lo veamos al llegar al apartado F. Por lo que hace al principio de universalidad y con el respeto al accionante, nos parece que la Procuraduría interpreta de manera errónea el concepto de universalidad. De conformidad con los argumentos del proyecto, universalidad no significa uniformidad. Universalidad significa que todos los humanos tienen acceso a los derechos humanos, que los derechos humanos son vigentes para todos por el hecho de ser personas, pero no significa que todos tengan que ser uniformes. En la doctrina de los derechos humanos, del derecho internacional sobre derechos humanos, los derechos humanos son universales en abstracto, pero su diseño, su interpretación y su aplicación es nacional, y en un estado federal puede ser también regional y recoger precisamente los contextos y las particularidades de cada región. Si la accionante tuviera razón en este punto, si fuera correcta esta argumentación, entonces serían inválidas las 32 constituciones locales, al menos en su parte dogmática, porque todas legislan, recogen derechos humanos y los plasman a veces de manera idéntica a lo que señala la Constitución, en otras ocasiones ampliando o desarrollando los derechos humanos previstos
en los tratados. Hay que señalar, y lo señala el proyecto, que incluso hay una lista de entidades muy numerosas que han sido pioneras en establecer derechos humanos, inclusive antes de que lo hiciera la Constitución Federal. En este mismo sentido, consideramos que esta postura favorece el principio de progresividad que, conforme a los criterios de este máximo tribunal, consiste en la obligación de ampliar gradualmente el alcance y tutela de los derechos humanos, puesto que ello permite a las entidades federativas afrontar incluso problemas estructurales por estado, por región, y entonces legislar precisamente en fortalecer, ampliando ciertos derechos humanos sin que vayan en detrimento de algunos otros. De estos casos también hemos tenido en este máximo tribunal. El siguiente argumento es la distinción entre autonomía y soberanía. Y conforme al proyecto, este punto o esta distinción no tiene relevancia para este tema, o en su caso no sirve para acreditar que la Ciudad de México tenga limitaciones en materia de derechos humanos distintas a las que podría tener los estados de la Unión. El proyecto parte del reconocimiento de que la calificativa que la Constitución Federal otorga a los estados se aparta de la concepción clásica internacional de lo que es el concepto soberanía, es decir, independencia, igualdad frente al exterior y supremacía total en el interior. Desde esta óptica, los estados no son soberanos. Quiero decir que no es únicamente este proyecto, sino la propia acción de inconstitucionalidad. Cuando el accionante entra y realiza el estudio sobre el federalismo en Norteamérica, los Estados Unidos, y el federalismo mexicano, llega a idéntica conclusión, es decir, no hay soberanía en ese aspecto. Desde ahí el argumento, por lo tanto, sería infundado, porque no sería eso lo que explicaría la diferencia. Sin embargo, la Constitución, en efecto, caracteriza o denomina a los estados como entidades soberanas y a la Ciudad de México como entidad autónoma. Por lo tanto, sí tenemos que encontrar las características que expliquen esa diferencia, partiendo del supuesto, ese es inequívoco, de que la reforma al Distrito Federal no pretendió constituirlo como un estado. Y estas características específicas de la autonomía se desarrollan a partir de la página 68. La Ciudad de México tiene en su mayoría regulaciones muy similares a las que tienen las entidades federativas, es decir, desde la Constitución, en el artículo 122 se va a establecer la manera en que se conforma el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la rendición de cuentas a través de la fiscalización y, más reciente, la parte del sistema anticorrupción. Sin embargo, hay características muy específicas que nos ayudan a definir en qué consiste la autonomía de la Ciudad de México. La primera de ellas es que la ciudad no tiene como base de división territorial a los municipios. Se crearon alcaldías que tienen una regulación muy específica en el artículo 122 constitucional. Segundo, la Ciudad de México es la capital del país y sede de los poderes federales y está obligada a garantizar el ejercicio de las facultades de los poderes federales. De ahí entonces que se agrega la facultad del Congreso de la Unión para legislar en lo relativo a la coordinación entre los poderes locales y los poderes federales en la Ciudad de México, facultad que no aplica para las demás entidades federativas. En cuanto al financiamiento o a la hacienda de la Ciudad de México, la Ciudad de México debe obtener autorización
del Congreso de la Unión para contratar financiamientos. Es decir, en la parte de deuda pública se mantiene la tutela y control que el Congreso de la Unión ejerce o ya ejercía sobre esta entidad federativa. El presidente de la República tiene la facultad de remover al jefe de la policía capitalina. La hacienda pública de la ciudad de las alcaldías es unitaria, lo que no sucede con los estados y los municipios. Estas diferencias que vienen o provienen de contenidos constitucionales concretos y claros son los que nos ilustran sobre las características que hacen de la Ciudad de México una entidad federativa autónoma y que van a servir para distinguirla de los estados de la Unión soberanos. Sin embargo, nos parece que ya sea considerándolas de manera separada o en su conjunto, no pueden ser el sustento válido y sólido para considerar que por estas características o por la autonomía definida en estos términos, la Ciudad de México no pueda tener las mismas facultades y obligaciones que las demás entidades federativas en materia de derechos humanos, o que en la capital únicamente, derivado de la autonomía, solo pueda sus autoridades estén limitadas, a garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos. Por el contrario, me parece que la acción de inconstitucionalidad o la acción ante soslaya que uno de los puntos fundamentales de la reforma a la Ciudad de México fue precisamente revertir el régimen de facultades expresas y limitadas que tenía la Ciudad de México, es decir, entonces Distrito Federal, que no participaba del régimen amplio y residual que permitía legislar y abordar todos los temas que no fueran exclusivos de la Federación. Uno de los pilares de la reforma fue precisamente revertir este sistema y hoy en día en el artículo 124 constitucional se agregó a la Ciudad de México. Por lo tanto, como lo señala el proyecto, nos parece que no es esta distinción clara entre autonomía y, en su caso, soberanía, para no entrar a la discusión de si son soberanos o realmente no son soberanos, pero esta distinción no es sustento para vedar a la Ciudad de México de la posibilidad de incrementar o ampliar los derechos humanos o crear nuevos derechos. Una vez que hemos contestado a estas impugnaciones de la PGR, el proyecto propone que aborde ese tribunal el Pleno si esta libertad configurativa, si le podemos llamar así, es absoluta y si puede hacerlo sin ninguna limitación. Y el proyecto propone entonces 3 límites para la Ciudad de México en cuanto a esta posibilidad de crear este catálogo y que posteriormente habrá legislaciones reglamentarias de la propia Constitución local donde probablemente se aborden más estos derechos. El primero sería reconocer y respetar el régimen del sistema federal. México es un estado federal y por lo tanto hay un régimen de distribución de competencias entre los 3 órdenes de gobierno. Por lo tanto, consideramos que una primer limitante es aquellas facultades que de manera clara y contundente están establecidas en favor de las autoridades federales y que por lo tanto no hay una potestad para legislar en esa materia. Debería de ser uno de los primeros límites. El segundo sería cuando
contravenga cualquiera de estas disposiciones la identidad y el contenido esencial de un derecho humano. Es decir, cualquier catálogo, cualquier derecho humano, no solo de la Ciudad de México, sino de cualquier entidad federativa, no puede alterar la configuración al grado que desvirtúen o hagan irreconocible la práctica constitucional y convencional de ese derecho, lo que llamamos identidad, pero tampoco reducir o contrariar el estándar mínimo que rige en toda la República, el núcleo o contenido esencial de un derecho, ni tampoco ir en detrimento de algún otro. Y el tercer límite que se propone a consideración de este tribunal en pleno es el relativo a las funciones de la Ciudad de México como capital y sede de los poderes federales. Si la legislación que pretendiera, bajo el argumento de ampliar un derecho humano o de crear uno nuevo, llevara una interferencia clara, manifiesta, material para el desarrollo de alguno de los poderes federales, consideramos que debería ser declarado inválido. Por último, que la Constitución de la capital no corresponda con la realidad de los ciudadanos que pretende regir, nos parece que no es un argumento jurídico y que la Suprema Corte de Justicia no puede considerarlo válido. Como Tribunal Constitucional nos corresponde evaluar la conformidad de la Constitución de la Ciudad de México con la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pero no evaluar consideraciones políticas que pudieran caer en consideraciones subjetivas, y por lo tanto también consideramos inválida esta argumentación. El proyecto no soslaya las importantes implicaciones que tendrá, sobre todo en el futuro, el establecer este catálogo de derechos. No serán simples pronunciamientos programáticos. Estos derechos serán exigibles ante las autoridades locales, incluso ante los tribunales, lo que tendrá importantes implicaciones presupuestarias, económicas y culturales, pero consideramos que esa fue la decisión de un constituyente democráticamente establecido para estos efectos. Eso sería todo en cuanto a la presentación de este primer apartado. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Está a su consideración, señor ministro Cosío. Muchas gracias, señor presidente. De verdad quiero comenzar agradeciendo al señor ministro Lainez por el esfuerzo para presentarnos un proyecto que enfrenta un objeto tan extenso y complejo como es el estudio de constitucionalidad de la nueva Constitución de la Ciudad de México. De antemano, les ofrezco una disculpa por el tiempo que voy a tomar en leer este documento. La razón es que no quiero repetir los argumentos en los 67 temas que vamos a estudiar. Voy a fijar mi posición, voy a fijar la metodología que voy a seguir en el análisis de cada uno de ellos, y así simple y sencillamente me iré pronunciando en este asunto. Inicialmente quiero separarme del estudio inicial del apartado A del proyecto, que va de las páginas 8 a la 85, ya que contiene una serie de afirmaciones que no comparto. El estudio se basa en los argumentos de los conceptos de invalidez generales dirigidos en contra de ciertas normas impugnadas, básicamente orientadas a intentar evidenciar la falta de competencia de la Ciudad de México como entidad para regular derechos humanos más allá de los establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Este estudio inicial utiliza una metodología que se desarrolla en 4 preguntas que pretenden englobar y contestar los argumentos elaborados por la Procuraduría sobre la incompetencia del constituyente local. Sin embargo, no comparto la aproximación metodológica propuesta de primero analizar materialmente los derechos humanos como si se trataran de normas de atribución de facultades o como si los mismos constituyeran una materia específica, páginas 23 a 28 del proyecto, para después determinar a qué orden corresponde la facultad en cuestión.
Esta manera de proceder plantea para mí el problema de que no permite analizar si realmente el orden local cuenta con las facultades específicas para emitir normas relacionadas con derechos humanos, además de que diluye materialmente el contenido de estos como si permearan a la totalidad de los órdenes de competencias y fueran prevalentes frente a la definición del contorno y los límites de esos órdenes. En este sentido, el proyecto afirma que es más que obvio que hay autoridades diversas al Poder Revisor de la Constitución que están facultadas para emitir normas de derechos humanos y que además no solo pueden, sino que deben emitirlas, párrafos 36 a 37. Asimismo, considera que los derechos humanos no son una materia en el sentido tradicional del término, sino que son el fundamento de validez del orden jurídico nacional, por lo que su cumplimiento no se circunscribe a un nivel de gobierno o a un poder, sino que se irradia o permea a todo el ordenamiento jurídico mexicano, por lo que constituyen lo que incorrectamente, me parece a mí, se denomina la materia de materias. Si bien es cierto que los derechos humanos son los contenidos proscritos u obligatorios de observancia para todas las autoridades, lo son en el ejercicio de sus facultades en el ámbito de su orden competencial. De ahí que no pueda afirmar depende de las distintas normas que establecen las fórmulas de atribución de facultades, así como de las normas orgánicas y procedimentales que permiten la emisión de normas inferiores, en tanto constituyen el orden de competencias y son el fundamento efectivo de la actuación de toda autoridad, que si bien tiene que observar las normas de derechos humanos en cuanto al contenido material de las normas que emiten, no son solo ellos el fundamento de estas. Existe, me parece, una confusión entre el contenido material y la facultad cuando el proyecto afirma que, cito, una norma general expedida por órgano competente que simplemente reitere a la letra el contenido de un derecho humano previsto en el parámetro de regularidad constitucional, muy probablemente será una norma superflua, pero no inconstitucional. Fin de la cita del párrafo 41. Claramente el proyecto parte de que la autoridad debe ser competente antes de emitir esa norma que califica de superflua, ya que una cosa es la inutilidad o superfluidad de la norma que meramente repite el contenido de otra superior y otra que por su mera repetición la autoridad esté facultada para emitirla. Es por ello que me parece que antes de entrar al análisis de los derechos humanos dentro de los distintos órdenes competenciales que prevé nuestra Constitución, era necesario definirlos y determinar las facultades atribuidas a cada uno de esos órdenes. De otro modo, corremos el riesgo de diluir, insisto, el contenido mismo del derecho al descentralizar de tal modo su concepto que cualquier autoridad en cualquier acto los puede crear o desarrollar y a la vez desvirtuar con ello el sistema competencial y de distribución de facultades constitucionalmente previsto, cuyo cuidado es justo la finalidad de este tipo de vías de control de regularidad, el cual es previo al control de los contenidos materiales proscritos u obligatorios de las normas objeto de control. La cuestión que no se trata en el proyecto y que me parece debió haber sido punto de partida de un análisis como el que aquí se reitera es el número y relación entre los distintos órdenes competenciales que la Constitución establece. Me explico. Este tribunal ha venido sosteniendo y desarrollando la perspectiva de los órdenes de competencia y ha evolucionado en su concepción, pasando de 4 a 5 órdenes normativos después del reconocimiento municipal a partir de la reforma de diciembre de 1999 al artículo 115 de la Constitución. Originalmente, el Tribunal Pleno sostuvo la existencia de 4 órdenes jurídicos en el Estado mexicano, analizar la controversia constitucional 31/1997 del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Posteriormente, analizar el paquete de controversias acerca de las leyes de bases municipales y la facultad reglamentaria de los municipios en el asunto que identificamos comúnmente como el de Pachuca de Soto, reconoció la existencia de un 5º orden con atribuciones y facultades propias. De este modo, actualmente reconocemos 5 órdenes de competencias en el Estado mexicano, esto es, el constitucional, el federal, el estatal, el del Distrito Federal y el municipal, todos con órganos y competencias propias. Es justamente el reconocimiento de este 5º orden jurídico lo que permite al municipio contar con atribuciones y facultades propias distintas de las estatales y las federales. Esta omisión, me parece, produce que al considerar que los derechos humanos son un problema de distribución entre el orden federal y el local y que ni el artículo 73 ni el 124 atribuyen a la Federación facultades para regular lo relativo a estos derechos,
sin considerar que esta facultad de regular derechos humanos no le corresponde a ninguno de estos órdenes, ya que pertenece a un tercero, el orden constitucional. Este problema se evidencia en el proyecto cuando refiere que la actividad normativa local en derechos humanos es un indicador clave de la competencia para establecerlos y que las entidades federativas hayan sido pioneras al incorporar las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Párrafo 90. Me parece que la actividad normativa local relacionada con los derechos humanos y la incorporación directa por parte de los órdenes locales de cuestiones de derecho internacional a los derechos humanos es posible porque de inicio tienen las facultades para legislar en materias relacionadas con ello, pero no prueba que sean los derechos los que los faculten. Justamente la posible asimetría y lo pionero de los órdenes locales deriva de sus facultades establecidas constitucionalmente y no de la existencia del derecho en sí mismo. En este punto, el proyecto afirma que este tribunal ha reconocido que las entidades federativas pueden, cito, desarrollar e incluso ampliar el contenido de derechos humanos, por lo que sería consecuente con el presente evitar a priori el desarrollo interpretativo a nivel de las constituciones locales. Sin embargo, en el presente la acción inconstitucional 87/2015 al que se refiere el proyecto, también se sostuvo que este desarrollo y ampliación, y esto es importante para mí, cito, es de acuerdo con sus respectivas atribuciones competenciales y que esta facultad, vuelvo a citar, no implica que las legislaturas locales y estatales puedan introducir en sus respectivas leyes definiciones específicas respecto a un derecho humano reconocido en un ordenamiento de fuente constitucional. Fin de la cita. De este modo, el precedente citado en el proyecto realmente es restrictivo en relación a los órdenes locales en cuanto a su competencia para definir y establecer derechos humanos distintos a los del orden constitucional y no reconoce lo que el proyecto pretende, el facultamiento de los órdenes locales para establecerlos derivada de la necesidad de configurarlos y hacerlos operativos. Asimismo, que los derechos humanos no se desarrollen de la misma manera en distintos órdenes de competencia no presupone la facultad de esos órdenes para hacerlo, ni de la necesidad de que los derechos humanos sean operativos deriva la facultad para desarrollarlo. La universalidad no implica un desarrollo homogéneo, pero sí implica que siempre exista la facultad de manera previa a la posibilidad de hacer ese desarrollo. Derivado de lo anterior, no puedo compartir otras afirmaciones del proyecto que igualmente soslayan la estructura de los órdenes de competencias y consideran el análisis sustantivo como punto de partida. Una de ellas es la relativa a que los derechos humanos son una responsabilidad compartida de todos los poderes públicos del país, por lo que las entidades federativas en principio pueden válidamente establecer normas relativas a derechos humanos en sus constituciones locales. Párrafo 44. Otra es que si las entidades deben cumplir con ciertas obligaciones de derechos humanos, entonces necesariamente pueden emitir normas constitucionales a nivel local para cumplirlas. Párrafo 60. De nuevo, creo que la existencia de una obligación material en las normas de la Constitución de contenido necesario o proscrito como derechos humanos no otorga facultades como orden competencial para regularlas. Lo único que indica es que los derechos humanos obligan a todas las autoridades del Estado para establecer o evitar contenidos específicos en el ejercicio de sus propias facultades, pero no que los derechos humanos otorguen facultades a esas autoridades para emitirlos. Tampoco comparto que el federalismo no pueda ser visto como una fórmula de distribución del poder o de competencias y que deba analizarse como un mero medio para lograr el fin último de mejorar la vida de los habitantes de este país, como lo afirma el proyecto en su párrafo 68. Que el objetivo del ordenamiento jurídico sea el ordenar y racionalizar la vida social de los habitantes de un territorio y que se consiga esto mediante la paz y el mejoramiento de las condiciones de vida, no hace que el análisis de ese ordenamiento o de principios que lo componen, como el federalismo o la división de poderes, no pueda ser analizado en sus propias condiciones de operación. El federalismo es, en efecto, una fórmula de distribución de competencias que debe ser analizada de manera objetiva y particular antes de preguntarnos por los objetivos finales de la regulación. Cuando se analiza un orden jurídico y sus facultades, este no se subordina a la pregunta de si esas facultades y distribución consiguen la felicidad de sus habitantes, sino si el ejercicio de las facultades resulta conforme a su distribución constitucional. Por ello, si partimos de los distintos órdenes de competencia que integran el Estado mexicano, nos podremos percatar que si bien el orden jurídico de la Ciudad de México mantiene ciertas particularidades frente al resto de las entidades federativas, no difiere esencialmente de ellas. Con la reforma constitucional del 29 de enero del 2016 no solamente se reformó el artículo 122, sino que se modificaron también los artículos 40 y 41 primer párrafo, que
que establecen las condiciones de ejercicio de la soberanía en el régimen interior de los estados y de la Ciudad de México conforme a la Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la propia Ciudad de México, lo que asimila el régimen interior de la Ciudad de México a la de los estados. Esta asimilación se confirma con la modificación en esta misma reforma al artículo 124, que integra a la Ciudad de México como una entidad más relacionada con la Federación mediante la fórmula de facultades expresas. Es por ello que la distinción entre autonomía y soberanía, que parece derivarse de la cápita del artículo 122, resulta a mi juicio poco relevante, ya que el origen de las facultades de los estados y la Ciudad de México es ya el mismo. Si bien los caminos son distintos, pues mientras los primeros se agregaron al Pacto Federal, la Ciudad de México obtuvo su soberanía mediante una desagregación, pasando por momentos históricos de autonomía y de condiciones competenciales inversas a los estados, desde su salida de la fracción sexta del artículo 73, pasando por la autonomía política del 122 hasta la obtención de las condiciones de soberanía originarias actuales del 41. De este modo, tampoco estoy de acuerdo con la afirmación del proyecto de que la distinción entre soberanía y autonomía es irrelevante en razón del cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos. De nuevo, el proyecto llega a una conclusión de competencia desde un punto de partida sustantivo que, si bien puedo llegar a coincidir con algunas de sus conclusiones, no puedo hacerlo con su aproximación metodológica general. Desde mi perspectiva, el único modo de entender que la Ciudad de México como orden normativo puede configurar, matizar o aún ampliar normas de derechos humanos es que tomemos la perspectiva interna del orden jurídico local, en el que su constituyente estableció esas normas para acotar las posibles actuaciones de sus autoridades y dentro de su ámbito de competencias. Es por ello que no innova, modifica o amplía de ninguna manera su propia competencia mediante la emisión de estas normas, ya que ésta se encuentra previamente configurada por las fórmulas de distribución de facultades establecidas desde la Constitución, que en este caso son los artículos 39, 40, 41, primer párrafo, 122 y 124, además de los artículos generales de prohibiciones absolutas y relativas como el 117 y 118, y de relaciones entre entidades federativas y la Federación como son el 119, el 120 y el 121. Esto no significa en modo alguno que me esté pronunciando en contra de la posibilidad de que la Constitución de la ciudad contenga normas que configuren, maticen, amplíen y en algunos casos hasta creen derechos nuevos, pero insisto, el punto de partida del análisis no debe ser el derecho en sí mismo, sino el marco competencial que constituye el trasfondo de la relación entre el orden constitucional, el federal y más fundamentalmente el constitucional. Es por todo lo anterior que, como lo señalé, me separaré de este estudio inicial para utilizar una aproximación metodológica que aquí he esbozado y que deriva los precedentes que tenemos ya varios años construyendo. Si bien pudiéramos revisitar estos criterios, abandonarlos o elaborar nuevas aproximaciones y reflexiones, esto me parece que requeriría ser explícitas y justificar las razones del cambio, porque es justamente la vinculación al precedente y la carga de argumentar la separación de los mismos lo que legitima y da racionalidad al proceso judicial como el que desempeñamos. Es por ello que adelanto que yo analizaré las impugnaciones y los artículos concretos mediante la fórmula que deriva de estos precedentes, desde un punto de partida fundamentalmente competencial y a partir de los artículos, insisto, 39, 40, 41, más el 73 y 124, cerrando con el 122 al tratarse la Constitución de la Ciudad de México, sin soslayar los artículos de prohibiciones previstos en el 117 y 118. Para de ahí pasar al tipo de facultad específica y entonces determinar si ésta es exclusiva de alguno de los órdenes de competencias o si es concurrente, y si lo es, si ésta es normativa u operativa, y finalmente definir la relación con el derecho humano que funciona como directiva de la competencia y no como su fundamento. Soy consciente de que el estudio presentado en el proyecto busca responder conceptos de invalidez concretos y no es un mero estudio introductorio, en eso estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que al final no se califican los conceptos ni tienen un reflejo en los puntos resolutivos pronunciándose sobre la validez o invalidez de las normas impugnadas, lo que puede generar alguna confusión. Considero que si hay una impugnación específica de los artículos que van del 4 al 14, tendría que hacerse una declaración específica de validez o invalidez en relación con las competencias. Si bien el proyecto estudia algunos artículos de manera particular, creo que valdría ser la pena la declaratoria como la mencioné. Como les decía, he tomado de la palabra extensivamente, no voy a repetir cada uno de estos argumentos, he planteado una metodología y de esta forma me iré pronunciando en los distintos asuntos.
Y quiero terminar una vez más reconociendo de verdad el esfuerzo hecho por el señor ministro Lainez, su ponencia, para tratar de ordenar todos estos complejos temas que habrán de enfrentarnos en los próximos días. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Cosío, señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. La verdad es que mi intervención podría ser muy corta en este momento. Estoy absolutamente de acuerdo con esta parte del proyecto. Es consistente, como he votado tanto en sala